Desde Amistad Cristiana te ofrecemos esta predicación. Esperamos que sea útil para ti y no olvides compartirla con cualquier persona que piensas que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. Vamos a estar centrados hoy en un pasaje en Colosenses. Vamos a estar centrados entre los capítulos 1 y 2 de Colosenses. Me ha resultado bastante complicado el determinar dónde cortar con respecto a la lectura del pasaje, como para coger un mínimo de contexto. Es esencial cuando nosotros leemos la Biblia, cuando intentamos comprenderla, de coger un contexto determinado, porque es cierto que toda la Biblia es palabra de Dios, pero también es cierto que si la Biblia, si la manejamos mal, si utilizamos mal la palabra, podría derivar en un daño importante para quien utiliza, quien lo hace de esta manera. Colosenses es una carta que yo veo muy interesante desde el punto de vista doctrinal. Está escrita por el apóstol Pablo. Quiero recordaros que el apóstol Pablo y Moisés probablemente, aparte de Jesucristo, por supuesto, del Señor Jesucristo, aparte del Señor Jesucristo, probablemente Moisés y el apóstol Pablo son las personas más influyentes en la humanidad, en el pensamiento de la humanidad y en la forma de entender el mundo de la humanidad. Los dos fueron personas extraordinariamente capacitadas desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista intelectual. Moisés fue utilizado por Dios para construir todo el armazón del judaísmo, todo el armazón legal del judaísmo, y Pablo fue utilizado por el Espíritu Santo, fue utilizado por Dios para dar todo el armazón doctrinal, o al menos buena parte del armazón doctrinal del cristianismo, superior al judaísmo, porque no porque Pablo sea superior a Moisés, sino porque Pablo estaba extendiendo la doctrina de Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y eso es lo que hace que sea tan importante y tan, por así decirlo, tan necesario ese conocimiento de realmente cuál era el pensamiento del apóstol Pablo. Os digo que, como en el tiempo actual, como sucede actualmente, el cristianismo, ya en la época de Pablo, que estaba en una situación naciente, el cristianismo está intentando, o mejor dicho, hay un intento espiritual de penetrar el cristianismo con doctrinas y con enseñanzas y con sistemas de pensamiento ajenos al cristianismo, con cosas extrañas. Y aquí Colosenses está escrita en ese contexto de que había líneas, había corrientes de pensamiento de origen griego en sentido amplio, no solo del país de Grecia, sino el mundo greco-romano, que se llamaba, que querían impregnar el cristianismo con su propia manera de ver las cosas. Pero Pablo está allí permanentemente, como estamos viendo hoy, permanentemente para proclamar la palabra de Dios de la forma adecuada, separando, como dice en otro lugar, separando lo correcto de lo incorrecto, como esa espada que está separando los deseos y las intenciones y los pensamientos. Es importante, es vital que nosotros entendamos la palabra de Dios tal como Dios la estaba inspirando. Y vamos a leer un pasaje, como os he dicho, me ha resultado difícil cortarlo,
desde Colosenses capítulo 1, versículo 24. Vamos a leer hasta el capítulo 2, versículo 10. Colosenses capítulo 1, 24 dice: ahora me alegro, estoy leyendo la Biblia de las Américas, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. Y ahí entramos nosotros, porque no hemos visto en persona a Pablo, ¿verdad? Para que sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Y es muy difícil cortar este pasaje, porque podría escoger la carta entera realmente para nosotros, para el día de hoy, para lo que para nosotros es importante. Fijaos en una cosa: tenemos la tendencia de considerar que la maduración es algo que sucede porque sí. Tenemos la tendencia a pensar que un niño nace un bebé y simplemente se va desarrollando y va creciendo, y lo que llamamos madurando, y cada vez pues más maduro. Eso es un pensamiento, un sistema falso. Es un sistema falso no en sentido de mentira, es un sistema equivocado de pensamiento y de razonamiento, porque la maduración requiere un esfuerzo y la maduración requiere una voluntad de madurar. De esa manera tú te puedes encontrar a personas de 80 años o 90 años, los que sea, todos los que pueda vivir una persona, absolutamente inmaduros, porque la edad por sí misma no hace madurar a nadie absolutamente. Yo tengo un pequeño zoo en casa. Ahora tengo una perrita y 2 gatos y una tortuga. Un pequeño zoo que tenemos en casa ahora, de animales, de los llamados animales domésticos. ¿Y sabes qué espero? La perrita es un cachorro, tiene 1 mes y medio aproximadamente. Espero que cuando crezca no maulle como un gato ni se me suba a los muebles, porque además me han dicho que puede alcanzar un tamaño de unos 40 kilos. Entonces, ¿te imaginas
un bicho de unos 40 kilos que se te sube al mueble como si fuera un gato. Eso sería complicado. Yo espero que madure como lo que es, como un perro o como una perrita. Espero que un gato madure como un gato y una tortuga como una tortuga. Sería una estupidez que mis gatos se metieran en la tortuguera y vivieran allí dentro. Eso sería una estupidez. ¿Vale? Bueno, tenemos la tendencia, por algún motivo, de pensar que uno madura porque sí, como por ciencia infusa, como que estás ahí en la vida y vas madurando y ya está. Pero no es así. La maduración es algo que requiere tiempo y que requiere una voluntad de madurar. Y a mí me hace pensar en este tiempo que estamos viviendo, este tiempo del siglo XXI, que estamos experimentando tan acelerado, que las cosas son tan rápidas, que vemos que los niños, los adolescentes manejan las videoconsolas y manejan los sistemas informáticos a una velocidad de vértigo. Para alguien como yo, que soy de la Edad Media, como he dicho en otras ocasiones, eso me da que pensar, porque pienso también en cuando esas frutas que comemos normalmente, esas manzanas o peras o naranjas que comemos normalmente, que han sido con frecuencia cosechadas antes de tiempo y han sido sometidas a un proceso acelerado de maduración que realmente no es una maduración adecuada, no es una maduración natural, y eso lo notamos porque la manzana realmente no tiene sabor a manzana ni la pera tiene sabor a pera, tienen un sabor ahí confuso, y eso es porque hay algo que no se ha realizado de una forma adecuada para consumo humano. Sí, vale, ahí lo tienes, pero no se ha realizado de una manera adecuada. Y eso está sucediendo, estoy convencido, en esta sociedad, en este momento, con nosotros mismos, con nuestros hijos, con nuestros niños. La sociedad como está establecida en este momento se está sometiendo a todos los seres humanos, al menos en la cultura en la que nosotros nos movemos, a un proceso acelerado de maduración, con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Que en nuestra vida, según van pasando los años, efectivamente sabemos muchas cosas, más cosas quizá de las que sabían nuestros padres, nuestros abuelos, y a una distancia quizá espectacular, ¿no? Pero sabes que llegamos en el desarrollo de nuestra vida sin sabor, llegamos sin sustancia, porque no ha sido una maduración sana, no ha sido una maduración adecuada, no se ha dado el tiempo imprescindible para que el ser humano se desarrolle de la forma que tiene que desarrollarse, y eso tiene un coste, y eso tiene un coste, digamos, un coste personal bastante elevado. Y así es como yo veo la sociedad en la que estamos inmersos todos nosotros. Pero fijaos, en Colosenses capítulo 2, versículo 10, hay una afirmación bastante contundente. No es ni siquiera una promesa, es una afirmación de parte del Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo. Y dice: habéis sido hechos completos en Él, está hablando de Jesucristo, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Dice que hemos sido hechos completos en Él. Y ¿cuántas veces nosotros como creyentes, los que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, y si tú estás aquí esta mañana y todavía no lo has hecho, yo te animo a que lo hagas esta misma mañana, en este momento que entregues tu vida a Jesucristo. Pero ¿cuántas veces los creyentes estamos viviendo y estamos experimentando una vida cristiana de una forma incompleta? De una forma pobre, si puede decirse así, de una forma
de una forma miserable, podríamos incluso decir. Cuando la palabra de Dios dice que hemos sido hechos completos, plenos, en el sentido de plenos, en el sentido que es completo, algo que no le falta de nada, algo que no le falta sustancia, algo que no le falta aquello que es necesario o que es conveniente para su naturaleza. Eso es ser completo. Y es palabra de Dios, y ya os digo que no es ni siquiera una promesa, no es algo en el mundo sideral, no es algo tampoco para el futuro, aquella forma de pensar que tiene raíces culturales de siglos pasados, que, bueno, pasa esta vida de la mejor manera o de la manera menos mala que puedas y ya veremos en el cielo qué pasa contigo, si llegas, porque el purgatorio te la marinera. Si llegas al cielo, entonces ya veremos y ya discutiremos eso. Y la palabra de Dios lo presenta como algo ya hecho. Oye, creyente, oye, tú que has conocido a Jesucristo, oye, que tú que has entregado tu vida a Jesucristo, yo te digo que has sido hecho completo en Jesucristo, por lo tanto no necesitas vivir una vida cristiana miserable o vivir una vida arrastrada o vivir una vida en plan reptil por las calles de Madrid. ¿Me explico? La palabra de Dios es así, lo está diciendo de esta manera. Fijaos, quiero llamar vuestra atención en el capítulo 1, en el versículo 26, en capítulo Colosenses, nos estamos centrando en Colosenses, ¿vale? Capítulo 1, versículo 26, está diciendo, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y más adelante en el versículo 27 dice a quienes Dios, es decir, a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio, de nuevo, de este misterio entre los gentiles, que es nada menos que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria, que es uno de estos pasajes que con frecuencia citamos nosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Gracias a Dios, la esperanza no está en mí, la esperanza está en Cristo en mí. Bien, y dice, de nuevo está diciendo, está aplicando misterio en los versículos 26 y 27, y de nuevo en capítulo 2, versículo 2, dice, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Y la palabra misterio, tal como se utiliza por el apóstol Pablo, está haciendo referencia a una verdad que siendo anunciada y existiendo desde siglos y siglos y siglos, estaba como velada, y ese velo ha sido quitado, ha sido descubierto, de forma que lo que antes era oculto en este momento sí se percibe por la fe, sí se percibe por el Espíritu que Dios ha puesto dentro de aquellos que confesamos el nombre de Jesucristo. Eso es un misterio. En el Antiguo Testamento, en los profetas, se estaba anunciando cosas por venir, se estaba hablando de un Mesías. Ese Mesías iba a venir, iba a liberar a su pueblo de sus pecados. Pero las personas que estaban escuchando a Isaías, no, por ejemplo Isaías, como los otros profetas, o Moisés, o quien quieras en el Antiguo Testamento, no eran capaces de percibir esa profundidad que significaría la venida, la llegada de Cristo Jesús como Señor y Salvador, como Mesías. Pero cuando vino realmente Jesús, cuando entregó su vida, cuando el velo del templo se rasgó, ese misterio que había estado oculto queda a la luz por el Espíritu Santo, que revela dentro del corazón de aquellos que conocen a Jesucristo verdades profundas, cosas absolutamente maravillosas
que estaban ocultas para todas las generaciones anteriores. Eso es un misterio. El misterio no es algo simplemente oculto. Estuvo oculto, pero por el Espíritu Santo, eso que estaba oculto ha sido revelado y debe ser revelado en nuestra propia vida para cada uno de nosotros, porque son verdades absolutas de la palabra de Dios que nos están diciendo que nuestro lugar no está aquí donde nosotros nos estamos moviendo simplemente, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos, que somos ciudadanos de los cielos. Pero ¿quién está en los cielos? Está Dios mismo. Luego, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, tenemos alcance a todo aquello que Dios dice que nosotros tenemos que alcanzar. Porque cuando Pablo está presentando, está diciendo, por ejemplo, en el versículo 28, enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre o a todo ser humano, a toda persona simplemente, a toda persona perfecta en Cristo. Así es como Él nos ve a nosotros, perfectos en Cristo. Cuando nosotros realmente nos decidimos a vivir en lo que Dios tiene, en la vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Fijaos, hemos empezado hablando de madurez, ¿vale? Y yo digo, espero que mi perrita madure como una perrita o como una perra de 40 kilos y mis gatos maduren como gatos, que pesan menos, ¿vale? De la misma manera os digo que una persona no madura simplemente en el aire. No. Una persona madura en un entorno determinado, en una cultura determinada, en una situación concreta y específica. De manera que si Jesucristo, la palabra de Dios, enseña que es Rey de Reyes y Señor de Señores, y la palabra de Dios está diciendo aquí mismo en Colosenses, atención, Cristo en nosotros o Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, entonces la maduración que Dios tiene para nosotros es algo increíble. Se espera que nosotros vivamos una vida y se espera que nosotros maduremos como hijos del Rey. ¿Verdad? ¿Recordáis aquel capítulo o aquel pasaje que dice que más que vencedores por Cristo Jesús, en Cristo Jesús sois más que vencedores, más que vencedores? No habla de eliminar las dificultades de la vida, ¿verdad? En la Biblia no se está hablando de eliminar las dificultades de... Tenemos rollos, tenemos dificultades más grandes, más pequeñas, de cualquier tipo, las que sean, cada uno la que tenga, ¿vale? Y no la del otro, ¿vale? Pero en la Biblia dice que claramente que somos más que vencedores en Cristo Jesús y que Cristo en mí es la esperanza de gloria y por lo tanto Él me lleva a una plenitud. Como aquí está diciendo en el versículo 28, poder presentar a toda persona perfecta en Cristo. Cuando aquí está diciendo que en 2:10 está diciendo que habéis sido hechos completos en Él, no os falta de nada. No os falta de nada. Tenemos que ampliar nuestra forma de ver el Evangelio. Tenemos que ampliar nuestra forma de vivir el cristianismo. El diablo existe, ¿vale? Pero todo el contexto y todo el sentido de este pasaje es que no seamos engañados por las mentiras del diablo. Que aquí está hablando de sabiduría y de conocimiento. Está diciendo, por ejemplo, en capítulo 2, versículo 8, está diciendo, mirad que nadie os haga cautivos, y estaba yo mirando los comentarios, y habla de que os haga cautivos, es que alguien os coja como botín, ¿no? No el del Santander, que alguien os coja como botín, ¿no? Por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Y a mí, por ejemplo,
me gusta perderme las librerías. Esto no es una novedad, ¿no? Eso es algo que yo ya he dicho varias veces. Me gusta, si me pierdo, búscame en una librería, en cual, yo qué sé, pero me buscas en una librería y me encuentras. No sé, ¿sabes? Entonces, y me gusta ver libros de distinto pelaje, por decirlo de alguna manera, de fondo, de más de divulgación, lo que sea, pero yo siempre tengo presente en mi cabeza, en mi mente, que que hay que tener cuidado con la filosofía humana o mundana y con sutilezas que te quieren convencer de que no necesitas a Jesucristo, de que, bueno, tú cambias un poco tu conducta, tú cambias tu forma de ver el mundo un poquito y ya mira, eso vas a ir como una moto y vas a progresar adecuadamente como en los colegios y vas a tener una vida de éxito. Te quieren convencer de esto, pero no es así. Eso sí que es un sistema falso del enemigo. Porque los tesoros, la Biblia enseña que los tesoros del conocimiento y de la sabiduría están en Jesucristo. Luego, cada cosa debe estar en su propio lugar. Y no digo que sea malo el pensamiento humano en absoluto. En absoluto digo que sea malo el pensamiento humano. Pero sí se puede utilizar mal. Por ejemplo, la energía nuclear, pues es una buena cosa. Yo creo que aplicada en medicina en determinadas cosas, pues maravilloso. Oye, y si podemos utilizarlo, magnífico. Pero la energía nuclear se puede utilizar para matar a millones y millones y millones de personas. Y es la energía nuclear, ¿vale? Es lo mismo, lo puedes utilizar para unas cosas o para las otras. Ese es parte del problema que tiene el ser humano, que igual que utiliza algo para el bien, utiliza algo para el mal. Igual que salva una vida, puede matar 1.000.000 de personas con lo mismo. En cambio, cuando está hablando aquí de la Biblia de los tesoros del conocimiento y de la sabiduría de Dios, Dios no separa las dos cosas. Dios no da unas cosas, bueno, si esto para salvar una vida y esto para matar 1.000.000. No, porque todo lo que Dios hace es bueno. ¿Qué es el conocimiento realmente? Saber las cosas, ¿no? ¿Qué es la sabiduría? Saber cómo aplicar ese conocimiento para aquello, para el propósito o para aquello que tú necesitas. Y Dios no hace separación entre estas cosas. Luego, la sabiduría humana bien está mientras esté sometida a la gran sabiduría de Jesucristo. El conocimiento humano bien está mientras esté sometido al gran conocimiento de Jesucristo, donde está realmente, como dice en capítulo 2, versículo 3, donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. De nuevo, escondidos, no en el sentido de que ocultos, de que allí nunca va a entrar nadie, sino escondidos para que nosotros vayamos a por ellos, para que nosotros vayamos a por esos tesoros. Yo os digo una cosa. Decían los griegos, y en parte tienen razón, decían, bueno, conócete a ti mismo, ¿vale? Y en cierto modo, pues está bien eso de conócete a ti mismo, pero yo te digo una cosa, conoce a Dios antes que a ti mismo, porque realmente lo que importa con tu propia vida es, en primer lugar, cómo Dios ve tu propia vida. Cuando tú ves a Dios, entonces puedes abrir la puerta o debes abrir la puerta para que ese Dios que tú estás viendo actúe en ti. Y esas cosas que tú no puedes modificar en tu propia vida, porque es imposible, literalmente imposible modificar ciertas cosas en nuestra propia vida, Dios sí las puede modificar porque Él está dentro de nosotros. Es un misterio revelado, lo que en el Antiguo Testamento, el Dios que en el Antiguo Testamento estaba fuera de la persona,
cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, viene a nosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, cuando yo tengo un problema de inseguridad, por ejemplo, tengo un problema de inseguridad o de temor, por ejemplo, la situación no es que yo repita 15.000 veces, soy una persona segura, o 20.000 veces, no tengo temor. Y hay personas que se pueden poner cintas de cassette. Mira que esto es viejo, ¿eh? Por favor. Mira que esto es viejo. Se me ha ido la neurona, me ha hecho contacto varios años atrás. Un disco, lo que sea, MP3, lo que sea. Estás libre de temor, no temes. Tú eres una persona guay y no temes nada, ni a nadie, lo que sea. Mira, hay cosas que simplemente uno no puede modificar en sí mismo. Cuando yo miro a Jesucristo, yo tengo un problema de temor, yo tengo un problema de inseguridad, yo tengo un problema de ansiedad, yo tengo un problema de celos o de envidia o de amargura. Algunos pecados son más groseros, otros son más finos, depende, cada uno tiene sus características, pero lo que debo hacer es buscar a ese Cristo que dice: Cristo en vosotros la esperanza y gloria, Cristo en mí particularmente la esperanza y gloria. Señor, este temor yo no lo quiero, porque además dice la Biblia que en el amor perfecto no hay temor, que el amor echa fuera el temor. Entonces no se trata de que yo me ponga a recitar de 1000 maneras posibles que yo estoy libre de temor. Busco a Jesucristo, busco a Él, le busco a Él y: Señor, necesito ser libre. Tú dices que todos los tesoros están en ti, tú dices que yo soy completo en ti, tú dices que toda la plenitud está en ti. Por lo tanto, Señor, yo pido, o yo vivo, o yo me afirmo en esa realidad que tú ya lo has dicho, y que lo has dicho para algo ya hecho, que es algo grande, es algo impresionante, que no tenemos que esperar a una muerte y resurrección para vivir esto, porque Jesucristo dice a través del Espíritu Santo que Él ya lo ha hecho. Fijaos que cuando está diciendo aquí que, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 2, está hablando que sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Fíjate, si tú tienes, porque es la oración y la expresión de Pablo, si tú tienes una plena seguridad de comprensión, como dice aquí, que resulta en un verdadero conocimiento. Y en el versículo 3, que está diciendo que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y en el versículo 9 dice que toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. ¿Qué más necesitas? Es que realmente, con frecuencia estamos viviendo en un entorno, ¿cómo decirlo?, mundano, podríamos decirlo. Vivimos lo que la Biblia dice que vivimos en el mundo. Es verdad, vivimos en el mundo, pero con frecuencia, con demasiada frecuencia, vivimos como habitantes del mundo. No sé si me explico. Vivimos como integrantes de ese mundo, como siendo parte de ese mundo, pero no es lo que la Biblia dice. La Biblia no es eso. La Biblia habla de plenitud para nosotros. La Biblia habla de completos. La Biblia habla de sabiduría, de tesoros, de todo aquello que nosotros necesitamos, todo aquello que puede completar nuestra vida. Eso es lo que dice la Biblia. Y en eso es en lo que nosotros tenemos que movernos y en lo que nosotros tenemos que vivir. Fijaos también que nosotros, en cuanto al ser completos, estamos hablando de una identidad en Jesucristo, pero también el proceso de madurez que
vamos a hacer referencia, por ejemplo, en el versículo 7 que dice firmemente, Colosenses 2:7, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, firmemente arraigados y edificados en Él. Firmemente arraigados, es decir, echando raíces en Jesucristo, firmemente arraigados en Jesucristo y edificados en Él. Yo quisiera que en esta mañana cada uno de nosotros pudiéramos realmente valorar respecto a nosotros mismos, no respecto a otra persona, sino respecto a nosotros mismos, si realmente estamos firmemente arraigados en Él. ¿Recordáis cuando en el Evangelio se estaba diciendo, era un ejemplo de dos personas que construían su casa, uno sobre la roca y otro sobre la arena? ¿Recordáis ese ejemplo? ¿Suena? Y dice, y vinieron ríos y soplaron vientos y al final pues la casa que estaba construida sobre la arena cayó, pero cayó y fue grande su ruina. Pero la casa que estaba sobre la roca, es decir, también vinieron ríos, luego hubo dificultades, y soplaron vientos, luego hubo dificultades, y dificultades graves, dificultades como para haber derribado la otra casa, porque no está diciendo que no, que fueron más grandes o más pequeñas, dificultades como para haber derribado la otra casa, dificultades que sobrevienen directamente en nuestra vida, algo que uno no busca y viene y se acabó. Pero porque la casa estaba fundada sobre la roca, la casa no cayó. Y así debe ser nuestra vida. Echando raíces en Jesucristo, profundizando en Jesucristo. ¿Cuándo? Día y noche, echando raíces, apartando el pecado de nuestra vida, buscando a Jesucristo, buscando la presencia del Espíritu Santo dentro de nuestra vida, permanentemente buscando la gloria de Dios en nuestra vida y echando raíces en Jesucristo y edificándonos, construyendo nuestra vida sobre la realidad de Jesucristo, construyendo, edificando sobre la realidad de Jesucristo. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Pero tampoco es algo, fijaos, tampoco es algo que sea... Que Dios nos esté diciendo que tenga que ser tan dificilísimo, tan complicadísimo. No es eso. Es realmente determinar sobre qué estoy yo y sobre qué voy a... cuáles son los principios, cuáles son los fundamentos sobre los que yo estoy estableciendo mi propia vida. Porque esos son los que Dios está... son personas... esas son las personas que Dios está buscando, los que están construidos en Él. Fijaos una cosa también. La iglesia tiene que ser, la iglesia como tal debe ser una obra completa. Por ejemplo, fijaos, el discipulado, un buen plan de discipulado debe servir para que una persona vaya hacia adelante en su propia vida, construyendo sobre principios cada vez más estables, cada vez más sólidos, enraizados en Jesucristo y en la palabra de Dios. La consejería quizá va más hacia atrás. La consejería quizá es, oye, tienes este fundamento que es de palo, sabes tú que sabes aquí lo que va a pasar, que te vas a hundir como sigas adelante con esto. Tienes este problema, tienes esta problemática en tu vida actual o en lo que tú has vivido y necesitas cambiar este pilar por este pilar. O necesitas cambiar esta forma de entender y esta forma de ver o esta forma de vivir por esta otra forma de ver o de vivir o de entender el mundo. Así deben ser las cosas. Entonces, fíjate, para un cristiano, para cualquier persona, todo
debe estar centrado en experimentar y en percibir y en vivir de la persona de Jesucristo. Todo tiene que estar ahí, a través del Espíritu Santo. Tanto si es hacia el futuro, vamos a considerar discipulado, como si son cosas del pasado, vamos a hablar de, o vamos a considerar consejería, todo tiene que ver con Jesucristo. Y la psicología humana está bien y tiene su propia función. Pero pidamos a Dios que nos dé la gracia de tener psicólogos cristianos que son capaces de entender cosas del fondo del ser humano de una forma académica, por decirlo de alguna manera, y también cosas espirituales del fondo del ser humano que simplemente no son cuestiones académicas, sino que van más allá. Yo creo que es bastante. Solo quiero, en este sentido, quiero deciros un par de cosas. De estas, algo que puedes encontrar en algunas Biblias o Nuevos Testamentos, de estos que dice, ¿está usted no sé qué? Pues lea tal pasaje. Os suena, ¿no? Esto en Biblias o Nuevos Testamentos. Y yo cuando estaba preparando esta parte de aquí, estaba yo considerando algunas de estas características que sí, realmente deben ser así. Dice, alguien estaba haciendo una especie de encuesta, dice, ¿alguna de estas características definen tu vida? Atención, escúchalo, porque es como si tuvieras que, como si esta pregunta fuera dirigida para ti, como si tú tuvieras que contestar también aquí. ¿Alguna de estas características definen tu vida? Inferioridad, inseguridad, insuficiencia, culpabilidad, preocupación, dudas. Fíjate, ¿vale? Entonces, la persona que estaba haciendo esta encuesta, una persona un cristiano maduro, tiene libros publicados, lo he cogido de un libro, y se sorprendió porque decía que preguntó a un montón de personas y ese montón de personas realmente estaban diciendo, pues mira, es que no es que tenga una o dos de estas características, es que las tengo todas. No sé así entre nosotros, pero... Y él citaba algunos versículos, decía, oye, como sentimiento de inferioridad, por ejemplo, ¿de quién? ¿Sabes? Sentimiento de inferioridad, ¿por qué? Porque Efesios 2:6 dice, con Él, con Jesucristo, nos resucitó y con Él, es decir, con Jesucristo, nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y estaba diciendo, si realmente Él nos ha sentado en los lugares celestiales, ¿cabe que yo tenga complejos de inferioridad? ¿Cabe que yo me sienta, bueno, ahí lo último y bueno, todos los demás son superiores a mí? En cuanto a inseguridad decía, ¿te sientes inseguro? Dios nunca te abandonará. Y cita que en Hebreos 13:5, el versículo Hebreos 13:5 dice, sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Me parece un buen versículo. Nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Esto será verdad en una España con 6 millones de parados y en recesión, en plena recesión y todo esto? ¿Esto será verdad? ¿Se cumplirá la palabra de Dios que dice nunca te dejaré ni te desampararé? Yo creo que sí, ¿no? O insuficiente e incapaz en Filipenses 4:13. Este es muy conocido. No debería yo ni tener que leer este versículo. Filipenses 4:13.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien, esto es una buena palabra de Dios. Condenado, dice aquí Romanos 8.1, que dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Atención a esta segunda parte, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Vale? Es decir, guarda tu vida limpia delante de Dios. Preocupados, Filipenses 4, 6, 7, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿O no sabes qué decisión tomar? Santiago 1.5, que dice que el que tenga falta de sabiduría, que la pida a Dios. Nosotros debemos vivir en lo que Dios dice. Nuestros sentidos son traicioneros. Hoy me levanto bien y veo todo perfecto, y mañana me levanto mal y lo veo todo fatal. Nuestros sentidos son traicioneros. Nuestra vida debe estar firmemente anclada, firmemente establecida en la palabra de Dios. Así es como debe estar nuestra vida y no debe estar de ninguna otra manera. ¿Vale? Entonces, yo os quiero animar bueno, aparte de profundizar en este pasaje, profundizar en el conocimiento de la Biblia, cada vez más, cada vez mejor.